al tema de NIF. El día de hoy vamos a presentar la conferencia de guía de microempresas aplicando las NIF para pymes. Este es un documento técnico que fue emitido por el JASB, la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, en el año 2003. Para dicho efecto, el día de hoy nos acompaña un miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Contabilidad, el colega licenciado Julio García Vivas. Él es venezolano, es miembro de la comisión, y él que va a dar inicio a esta apertura de esta conferencia. Le deseamos el éxito en el desarrollo de la misma. Muchas gracias, Julio, por anticipado, por tu participación, por tu dedicación durante también estos 2 años al soporte y desarrollo del tema de las NIF y el tema de la comisión dentro de la IC. Muchas gracias y damos la apertura para que se inicie esta conferencia. Muchas gracias a todos los participantes. Un saludo desde Perú a todos. ¿Me escuchan? Confirmo si me escuchan. Ok, buen día. Buen día en algunos países de Sudamérica, buenas tardes en otros, buenas noches en España. Gracias, Percy Vilche, por tus palabras. Siempre muy agradecido contigo, trabajando de la mano contigo en la AIC. De verdad que me he sentido muy a gusto. El trabajo al lado tuyo es especial. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Vamos a trabajar el tema de la guía para microentidades. Es una guía de aplicación emitida en junio del 2013 sobre la base de la ANI para las pymes del 2009. Siguiente. ¿Me copias, Mario? Siguiente. Ok. Esto es a modo de reflexión. Voy a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con la realidad en donde se mueven las economías de nuestros pueblos. En esta filmina podemos ver cómo la complejidad normativa contable emitida por el IASB resulta inversamente proporcional a las entidades que necesitan de ellas. Me explico. En primer lugar, las NIBIC completas, el primer cuerpo, que son las NIBIC completas, deben ser utilizadas por aquellas entidades que tienen responsabilidad pública cuando emiten sus estados financieros. Luego, en el 2009, con la promulgación de la NII para las pymes, se quiere abarcar a todas las demás entidades que emiten estados financieros de propósito general, pero sin responsabilidad pública. Y ahora, con la guía para microentidades que apliquen la NII para las pymes, lo que se busca es llegar a aquellas entidades que hasta ahora no han considerado usar la NII para las pymes y para que sean incluidos también en ese grupo de la NII para las pymes. Siguiente. El contenido de la presentación es el siguiente. Vamos a dar un pequeño recuento de la NII para las pymes. Luego vamos a hablar sobre la necesidad de una norma para microentidades. Luego vamos a explicar algunas generalidades contenidas en la guía para microentidades que aplica la NII para las pymes 2009. Luego vamos a dar una revisión sobre qué se considera a nivel mundial como una microentidad. Y por último, vamos a explicar cuál es la estructura que conforma esta guía de aplicación. Siguiente. Ok, iniciamos con una presentación básica sobre la NII para las pymes. Siguiente, Mario. La NII para las pymes es una norma que, aunque esté totalmente basada en las NII completas, fue simplificada. Esto ocurrió por 2 razones fundamentales, las cuales traigo acá. En primer lugar, por las necesidades de información de los usuarios.
y por una poderosa razón directamente involucrada en todas las decisiones que toman los propietarios de las pymes, el IASB, o lo que opina el IASB. Dice que mejora las condiciones de que la base fundamental de esto es que las pequeñas y medianas entidades tengan facilita la evaluación comercial por sus clientes y proveedores, la transparencia de la información y reduce la informabilidad en la presentación de los estados financieros. Por supuesto, siempre que este último punto sea hecho de acuerdo a los estándares adecuados. En este caso, el uso de la NIF para las pymes. Siguiente, Mario. Esta lámina indica que vamos a empezar con la necesidad de una norma para microentidades. Siguiente, Mario. Si sabemos que el objetivo fundamental de los estados financieros es presentar a todos los terceros interesados la información que demuestre la situación financiera y el desempeño de las empresas para facilitar sus decisiones de inversión o de negociación, en todo caso, y teniendo muy claro que existe una norma global para venir para pymes, es importante que nos preguntemos, ¿se necesita una norma global para las microentidades? Mario, si me permites, en la filmina anterior, por favor. Esta filmina la tomé de un artículo de Néstor Javier Duarte Amorocho, un artículo que publicó el 18 de noviembre del 2012, que de paso aprovecho para que él sepa que me lo fusilé para la presentación. Aquí se explica la clasificación de las entidades en Colombia, según lo que dice el artículo. Se hace referencia a la definición según el tamaño empresarial. Por lo menos en la pantalla que yo estoy viendo no se observa, pero ahí dice 0.80% y las medianas 0,80%. Todas las demás están conformadas por las informales, las micro y las pequeñas. Porque sí es necesario que se emita una normativa para las microentidades. Siguiente, Mario. Vamos a anotar las diferencias de criterio. Hay diferencias de criterio en lo que acabo de conversar. En primer lugar, veamos cuál es la posición del IASB en referencia a la emisión de una nueva norma. Ellos dicen que no hay razón alguna que justifique la emisión de una norma global para las microentidades. Pero, ¿cuál es el argumento que expone el IASB para emitir este juicio? Bueno, ellos dicen que los usuarios de los estados financieros de las microentidades tienen los mismos intereses en su estado financiero que los de las pymes más grandes, por supuesto. Y el IASB concluye
que entre las pymes de mayor tamaño y las microentidades no hay diferencia en los usuarios de los estados financieros y que solo existe diferencia en la capacidad de las entidades para producir su estado financiero. Esa es la razón por la cual ellos dicen que no sería necesario emitir una norma diferenciada para las microentidades. Siguiente, Mario. No, regresa, Mario, un momento. Regresa una. Por favor, disculpe. Ahora pensemos por un momento si aparte de la posición del IASBI podemos encontrar otras opiniones. Y de seguro, ahora que me están escuchando de varios países, la diversidad de la realidad de las microentidades en cada uno de estos países es totalmente diferente. Esto nos indica que una norma global diferenciada para las microentidades no se obtendría de la simplificación de la aplicación de la NII para las pymes. Recuerde que cuando salió la NII para las pymes, uno de los conceptos que muchas personas incluyeron es decir que lo que se hizo fue resumir las normas completas en una normativa un poco menos compleja y más al alcance de toda la comunidad económica. Cuando se emite la guía para las microentidades, pareciera ser que se hizo lo mismo. Lo que se hizo fue dejar de lado aquellas operaciones que no van directamente relacionadas con las microentidades y se pudiera ver como un resumen de la NII para las pymes. Y según las conversaciones que tuvimos ahora recién en las reuniones de la Comisión Técnica de la AIC, hay otras pretensiones en otros países. De hecho, ya es importante que sepan que la AIC ya adelanta esfuerzos para dar respuesta ante estas necesidades, ya que si hablamos de una guía diferenciada para las microentidades, no estaríamos hablando justamente del caso de la que nos trae en este momento en la presentación, sino de una guía, no sería una guía, sino sería una norma que estaría un poco más de acuerdo con lo que son las operaciones contables y financieras de esas microentidades. Siguiente. Vamos a hablar ahora un poco sobre la guía ilustrativa. Siguiente, Mario. Vamos a tocar algunas generalidades. Concentremos ahora nuestra atención en el documento que emitió el IASBI, la guía para microentidades que apliquen la NII para las pymes, y podemos notar lo siguiente. Según ellos, ¿cuál es su propósito? Ofrecer a las microentidades que deben adoptar la NII para las pymes, la versión 2009, única hasta ahora, una guía que les facilite su aplicación. La jerarquía, la guía para microentidades que apliquen la NII para las pymes, acompaña a la NII para las pymes 2009, pero no forma parte de ella. En pocas palabras, tiene el mismo rango que los estados financieros ilustrativos y los fundamentos de conclusiones. Estos son aquellos libritos que venían acompañando a la NII para las pymes, pero que en sus introducciones muy claro se especificaba que acompañaban a la NII para las pymes, pero no formaban parte de ellos. Esto que recién señalo es muy importante y es la base fundamental de mi preocupación al respecto. Es la razón por la cual quise discernir hoy sobre este tema, ya que se escuchan algunas voces que pueden confundir. Y es bueno que se aclare en estos momentos de que no se trata de una nueva norma. No estamos en presencia de una nueva norma, es solo una guía de aplicación de una norma ya existente. No se trata de una nueva norma, no tiene el mismo rango de jerarquía que las normas. Y por tanto, las microentidades que la usen deben declarar que sus estados financieros están presentados de conformidad con la NII para las pymes. Y además, ellos deben opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros de acuerdo con la NII para las pymes y no de acuerdo con la guía para microentidades. Siguiente. Esta guía está presentada para ser usada por las microentidades que queden dentro del alcance de la NII para las pymes. Es decir, que no tengan obligación pública de rendir cuentas y que solo publican sus estados financieros con propósitos generales
de acuerdo como lo indica la ANI para las pymes. Por otra parte, debemos resaltar que la guía para microentidades que aplique la ANI para las pymes extracta algunos requerimientos de la ANI para las pymes que, según el resultado obtenido sobre el estudio que realizó el IASB al respecto, no son utilizadas por las microentidades. Sin embargo, en estos casos, la guía remite al preparador de los estados financieros al uso de la NI para las pymes. También aclara la guía que si el preparador debe remitirse al uso de la NI para las pymes en más de una o dos ocasiones, le resultaría más fácil utilizar directamente la NI para las pymes en lugar de utilizar la propia guía para microentidades. A pesar de lo complejo y diverso de los temas que no son tratados directamente por la guía para microentidades, debe quedar claro que no se sugiere y no se permite modificar los principios para el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos, así como tampoco en el caso de los requerimientos de presentación y sobre la información a revelar. Quiere decir que en la normativa explica cómo se debe aplicar, pero no te modifica la aplicación que ya trae per se explícita la NI para las pymes. Siguiente, Mario. Editoriales, en la guía se han realizado algunos cambios de redacción, pero estos cambios no modifican los requerimientos de la NI para las pymes. Solo es una forma de hacer el texto más adecuado a los usuarios de esas microentidades. Otro dato importante es que la guía establece en su contenido que una jurisdicción puede usar la guía para microentidades que apliquen la NI para las pymes como punto de partida para desarrollar su propia guía similar, pero siempre que evite producir una guía local que no resulte en el cumplimiento de la NI para las pymes. A esto hacía referencia cuando veíamos la filmina que inicia esta parte, en la referencia de si es necesario la creación de una nueva norma. Bueno, ellos dicen que el IASB dice que tú puedes usar esta guía y sobre ella generar una nueva guía en tu entidad, en tu país, pero solo para aplicar la NI para las pymes. Solo para aplicar la NI para las pymes. No puedes en ese caso presentar una guía que aleje su contenido de la NI para las pymes. Lo cual quiere decir que lo que estarías haciendo es una nueva guía, pero con las mismas condiciones de esta guía, o sea, no tendría una jerarquía de norma tampoco. En cuanto al tema fiscal, la guía para microentidades que aplique la NI para pyme no cubre a las microentidades que preparen su estado financiero únicamente para fines fiscales, declaración tributaria, exija que los estados financieros deben ser preparados para su presentación de acuerdo con esta guía. Caso particular de la legislación venezolana, donde la ley de impuestos de la renta establece que los estados financieros deben ser presentados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Y luego te dice su reglamento que tales principios son los que emita la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Para el caso de nuestra legislación, nosotros adoptamos la NI para las pymes bajo el nombre en Venezuela. Nuestro plan de adopción es BENNIF, ya que tiene algunas diferencias, básicamente para llamar la atención de una sobre el tema del ajuste por inflación. Esta guía no contiene un glosario. Sin embargo, los términos importantes se definen claramente cada vez que son utilizados. Además, sugiere que se utilice en cualquier caso el glosario de la NI para las pymes, en aquellos casos donde no esté suficientemente claro el término. Es recomendable, lo dice el mismo contenido de la guía, que debes ir al glosario que forma parte de la NI para las pymes. Siguiente, Mario. ¿Qué es una microentidad? Siguiente. Hemos venido hablando de microentidades desde el inicio de la presentación. Así que veamos qué es una microentidad. En primer lugar, la guía para microentidades que apliquen la NI para las pymes
no define a las microentidades cuantitativamente. En Venezuela, hace ya algunos años, antes de que saliese la NI para las pymes, se estableció un régimen de entrada a las normas internacionales que clasificaba las empresas de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a su personal de trabajo y de acuerdo a su capital, y las dividía en empresas industriales, de comercio y empresas de servicio, y agropecuarias también. Esta clasificación se hizo en aquel entonces porque no teníamos sino un solo juego de normas que eran las NI completas. Cuando sale la NI para las pymes, establecimos que esas entidades que se abolió ese principio, que era un boletín de aplicación, y se decía que esas entidades ahora podían usar tranquilamente la NI para las pymes, pero también permitimos que las entidades que ya habían dado el paso de hacer la adopción NI completas, siguieran usando las NI completas. Sin embargo, en esta guía se establece que cada jurisdicción puede definir a sus microentidades, inclusive en términos cuantitativos, pero también puede ser a través de otros indicadores que cada legislación o cada país considere apropiados. La guía para microentidades hace referencia a características de las microentidades. Estas características pueden resultarnos de utilidad a la hora de definir a las microentidades. Primero te dice que tiene que ser una entidad muy pequeña, una entidad muy pequeña, entidades pequeñas también. Transacciones sencillas y siguiente. Y normalmente tiene pocos empleados, gestionada con mucha frecuencia solo por el propietario, niveles bajos o moderados de ingresos de actividades ordinarias, niveles bajos o moderados de activos, en este caso la guía hace referencia a niveles bajos de activos brutos, no tiene inversiones en subsidiarias asociadas a negocios conjuntos, no tiene ni emite instrumentos financieros complejos y no emite acciones ni realiza operaciones con sus acciones para cancelar pasivos con empleados ni para cancelar pasivos con respecto a los bienes y servicios. Al siguiente. Vamos a ver cuál es la estructura de la guía para microentidades. Siguiente, Mario. Para el diseño de la guía se siguieron, entre otros, las siguientes pautas. En primer lugar, se mantiene la secuencia que siguen las 35 secciones de la NI para las pymes. Quiere decir que mantuvieron inclusive su nombre y su numeración. Solo que para evitar confusión a la hora de la lectura y del análisis, cuando se refiere a la guía, cada sección se va a denominar sección de la guía. Y cuando se refiere a la NI para las pymes, sección de la NI para las pymes. También tiene una particularidad que se combinan varias de las secciones de la NI para las pymes en una sola sección de esta guía. ¿Cuándo ocurre esto? Justamente en los casos en que las secciones de la NI para las pymes se complementan unas a otras o guardan estrecha relación directa. En total esta guía solo tiene 87 páginas, como podrán ver, pues mucho más pequeña que la NI para las pymes. Vamos a ver ahora una clasificación de cada una de las secciones de la guía. Siguiente, Mario. Este es un cuadrito que nos puede ayudar a entender con más facilidad a qué estamos en presencia en este momento cuando hablamos de la guía para las microentidades. En primer lugar, el cuadro está dirigido de la siguiente manera. En las tres primeras columnas hago referencia a si la norma remite, a si la guía de aplicación remite a la NI para las pymes, y en las segundas dos columnas si tiene ejemplos o no. Recuerde que para el caso de los ejemplos, en aquellos casos, la gran mayoría de los casos, en que la guía no tiene
los ejemplos, la misma guía te explica que se pueden usar aquellos que emitió el IASBI para el estudio, los análisis de estudio, que están en la página del IASBI y en la página de más de uno de las federaciones de colegios de cada país. Ahí se explican ejemplos de cada uno de los casos, ya que como no hay modificaciones en su estructura, se siguen usando los mismos criterios y los mismos conceptos. Entonces, en el caso de que se remite a la NIP para las pymes, hay unas partes donde dice total. Esas partes donde dice total son aquellas en las que la guía no toma en consideración, puesto que considera que son transacciones que no deberían ser realizadas por microentidades. Y recordando lo que dice la guía y lo que ya explicamos anteriormente, cae dentro de la NIP para las pymes. Pero caso particular, aquellas que las dos primeras, los primeros conceptos que son netamente teóricos, no se remite a la NIP para las pymes, pero en las siguientes podemos ver que generalmente está en un tema parcial y en algunas en un tema total. En el tema parcial es cuando hace referencia básicamente a términos o alguna explicación muy básica. Y en el caso total es cuando la guía para microentidades solo dice remítase a la NIP para las pymes y no da ninguna explicación. No da ninguna explicación porque considera que es una entidad que no debería aplicar la guía. Siguiente, Mario. La anterior, Mario. Esta es la parte complementaria desde la sección 19 a la 35. Como puedes ver, las secciones de la guía siguen la misma secuencia de las secciones de la NIP para las pymes, inclusive sus mismos nombres. Pero ¿qué es lo que es importante? Aquí es lo que es importante señalar. Básicamente, la guía te remite totalmente en 7 oportunidades. 7 de las normativas, de las secciones de la NIP para la pyme, que son los estados financieros consolidados, que es la sección 9, 6, pagos basados en acciones, la 31, hiperinflación, la 34, actividades especializadas. Son 7 en total las que la guía para microentidades te indica que debes ir o te remite a la NIP para las pymes. Recuerde lo que hablamos, que si una o dos veces ocurre, es importante que se use la NIP para las pymes y se deje de lado la guía. Parcialmente, también indica que vayas referencias a la NIP para las pymes en 16 oportunidades. Y solo en 5 oportunidades no hace referencia a la NIP para las pymes, que son las dos primeras unidades, que son netamente teóricas, la provisión y contingencia, que son exactamente iguales a la NIP para las pymes, costo por préstamos y hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que también es exacta a lo que dice la NIP para las pymes. En el caso de los ejemplos, solo 6 de las secciones traen ejemplos. La sección conjunta 3.8, que une presentación de estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultado de ganancia acumulada, estado de resultado y estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo del efectivo y notas a los estados financieros. Esa parte sí trae ejemplos.
La otra parte que trae ejemplos es las secciones de instrumentos financieros, aunque dice 11 y 12, solamente la 11, porque en el caso de la 12 te remite a la norma, a la NI para las pymes. Otra que trae ejemplos es la de provisiones y contingencias, la de ingreso por actividades ordinarias, deterioro del valor de los activos y el impuesto a las ganancias. 22 de ellas, 22 de las 35 secciones, no tienen ejemplos, pero repito, esos ejemplos están en las guías de estudio que emitió el IASB en función para las pymes. ¿Qué queremos dejar claro con esto? En primer lugar, que la guía no es una norma. La guía no es una norma, es solo una guía de aplicación que debe mejorar como preacuerdo ni para las pymes, porque lo que trae son explicaciones de cómo lo deberíamos hacer. En segundo lugar, que aquellas transacciones muy complejas que te sugieran remitirse a la NII para las pymes, es necesario que sepamos que es preferible usar la NII para las pymes en lugar de la guía para microentidades. Ya con esto voy cerrando, Mario, pero antes de salir del aire, quiero, si me permites, felicitar a mis colegas contadores públicos en Venezuela, que hoy estamos celebrando el 40º aniversario de la promulgación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública y Día Nacional del Contador Público, para que Dios siga derramando bendiciones sobre todos nosotros. Por favor, gracias por permitírmelo y quiero hacer extensiva las felicitaciones a todos los contadores públicos de Venezuela y a los que estén fuera del país, que pertenezcan a nuestro gremio, para que sigan